Electroforesis en ácidos nucleicos y proteínas. ¿Qué es la electroforesis? Es una técnica de separación de moléculas basándose en la movilidad que presentan en un campo eléctrico mediante una matriz porosa, la cual separa por tamaños moleculares y cargas eléctricas, según la técnica empleada. Electroforesis en ácidos nucleicos. Tenemos grupos fosfato, los cuales le otorgan una carga negativa a la molécula, dado que por cada base nitrogenada tendremos un grupo fosfato. La relación masa-carga siempre se va a conservar, por lo que la movilidad electroforética será siempre la misma. Por tanto, se pueden separar las cadenas en la matriz que disminuya la movilidad en función de sus tamaños. Existen varios sistemas de electroforesis aplicados en los ácidos nucleicos. Por ejemplo, electroforesis en gel de poliacrilamida. Principalmente es utilizada para la separación de proteínas, pero también es utilizada en los ácidos nucleicos de menor tamaño y de una mejor resolución. La poliacrilamida entra en una reacción de polimerización que permite formar un polímero más estrecho que en el gel de agarosa. Estos geles suelen ser verticales para evitar el contacto superficial con el oxígeno y evitar la inhibición de la polimerización. Aquí tenemos un ejemplo de electroforesis en gel de poliacrilamida, hecho por María Delia Martínez Águila en el Instituto de Neurobiología de la UNAM. Electroforesis en gel de agarosa. Usamos este polisacárido natural sacado de las algas. Este tipo de electroforesis es útil para separar las cadenas de un tamaño pequeño. Estos geles suelen correrse de manera horizontal. En los dos tipos de sistemas se suelen tener geles con pozos en donde se pipetea una serie de muestras. Casi siempre se suele pipetear un estándar con diferentes fragmentos con un número de pares de bases conocido como peso molecular. En las bandas, con las muestras obtenidas, se comparan con el peso molecular en ocasiones y con una restricción enzimática podemos tener varias bandas en un mismo pozo común. Por ejemplo, cuando se hace ensayos de genotipicación o digerir un plásmido. Aquí tenemos un ejemplo hecho por Gerardo Manuel Nava Morales en la extracción de ácidos nucleicos de células de tomate. Aquí tenemos un ejemplo hecho por María Delia Martínez Águila en el Instituto de Neurobiología en la UNAM, donde se puede observar cómo se pipetean una serie de muestras de ADN para llevarse a cabo la electroforesis. Para poder observar las bandas de ADN, el gel se tiñe con bromuro de tirio que se intercala en el ADN y fluoresce en presencia de luz ultravioleta. Electroforesis de proteínas. Se da gracias a la migración de solutos iónicos que se encuentran bajo el efecto de un campo eléctrico. Las partículas se mueven hacia el lado cargado positiva o negativamente según su carga, peso molecular y estructura tridimensional. La electroforesis es un método delicado por su alta sensibilidad. Sus niveles de pureza son bastante elevados. Aporta la acidez o basicidad de las proteínas, punto isoeléctrico, peso molecular y números de cadenas polipeptídicas. La velocidad de migración depende
de la densidad de la carga de la molécula y del voltaje. Tratamiento de las proteínas. Las proteínas en electroforesis son tratadas con colorantes, pues absorben el colorante de manera más intensa. Los colorantes empleados son violeta ácido, azul cumasi y negro ámido. También depende el medio en el que se realice: acetato de celulosa, gel de poliacrilamida y agarosa. Tenemos algunos ejemplos de electroforesis hechos en diferentes geles. Electroforesis de suero proteico. La muestra se somete a centrifugar para obtener las 3 capas. Después se vuelve a someter al mismo proceso con la sangre coagulada para obtener un líquido que se conoce como suero proteico. De ahí se obtiene una muestra, las globulinas, la cual pasará al sistema con una matriz de agarosa o acetato de celulosa. La presencia de poros permite que las proteínas sean separadas por peso molecular. Intervienen las fuerzas eléctricas y el flujo electroosmótico creado. Para la coloración se usa azul de cumasi y rojo punzo. El análisis permitirá detectar anomalías. Electroforesis capilar. Esto es gracias a la corriente electroosmótica generada, pues se forma una bicapa dentro del capilar, la cual se compone de poliamidas, que le otorgan flexibilidad. La ionización sucede cuando se encuentran en un pH mayor a 3. La bicapa de cationes se genera por los grupos silanol. La primera capa se llama capa fija, la cual ayuda al flujo de las partículas muestras. Este flujo es conocido como flujo electroosmótico. En la segunda capa, la capa móvil, hay movimiento gracias al campo generado en medio y se va hacia dirección de los cátodos, creando el flujo de arrastre, el que conlleva al flujo electroosmótico. Se utiliza un detector para poder tener un electroferograma del suelo proteico. El detector juega un gran papel debido a que él detecta los analitos. La movilidad depende de si es un catión, anión o neutro. En cationes se suman, en aniones se restan y en el neutro es nulo debido al tipo de carga que presenta. Este tipo de electroforesis se basa en el peso molecular, el cual se basa en la cantidad y el tipo de aminoácidos presentes en la molécula. Las propiedades intrínsecas también toman en cuenta la carga que presentan. La glicina es un ejemplo. En pH bajo se comporta como un catión y en pH alto como un anión negativo. Se comporta como una molécula citeriónica, la cual contiene cargas positivas y negativas en un determinado pH. Electroforesis por punto isoeléctrico. El pH donde se encuentra una carga neutra es conocida como el punto isoeléctrico y cada aminoácido tiene un punto específico según la cantidad y el acomodo, el cual generará una carga intrínseca para las proteínas. Las proteínas positivas se van hacia el cátodo y las negativas al ánodo. Electroforesis native, pH o en gel poliacrilamida nativa. En este método se utilizan las proteínas en su estructura terciaria y cuaternaria. Hay 2 tipos de caminos a seguir. En primer lugar, la electroforesis en azul nativa se utiliza azul de Coomassie para dar carga negativa a proteínas y péptidos sin necesidad de desnaturalizarlos y separarlos por peso molecular. Una desventaja es que el azul de Coomassie puede romper algunos enlaces de la proteína. En segundo lugar, la electroforesis en gel nativa clara.
Se hace de manera directa a un pH constante. Separa las proteínas en base al peso molecular, carga eléctrica intrínseca y su forma. Electroforesis de flujo libre. Se hace a través de una placa de aluminio. Sobre ella se pondrá una placa de metal crilato o vidrio. Se deja una distancia de 0.1 a 0.5 milímetros. A los lados se colocan electrodos para generar el voltaje. Se coloca un buffer que ayudará a que la muestra fluya de forma perpendicular al voltaje. Del otro lado del buffer habrá capilares que separarán las muestras. Se divide en tres. La primera es electroforesis de zona. A un pH constante, las proteínas se separan en función de su carga eléctrica. 2. Isoelectroenfoque. Esto es en base al gradiente de pH. 3. Isotacoforesis. Las proteínas se separan en función de su movilidad electroforética intrínseca.